Mi nombre es Norberto Vélez Curbelo, cantante de profesión, 41 años de edad. Llevo en la música desde muy pequeño. Me formé en lo que es la música autóctona puertorriqueña. Desde aproximadamente los 6 años comencé, inculcado por mi papá, en esto de la música nuestra. La música típica, como le llamamos aquí en Puerto Rico. Me crié desde pequeño siendo un niño trovador. Comencé con el instrumento de la guitarra. Mi mamá fue quien me enseñó mis primeros tonos a tocar en una guitarra. Siendo mi papá el maestro de música, es mi madre quien me enseña a tocar mi primera canción. Comienzo en lo que es la música típica. Y mi trayectoria musical trascendió hasta aproximadamente los 16 años de edad, donde me destaco como niño trovador y visito muchísimas plazas en Puerto Rico, todos los festivales que se hacen en Puerto Rico, cultivando nuestra cultura musical. Siendo así, me mantenía cantando todo tipo de géneros, no solamente lo típico, aunque esto era lo que más hacía, porque fue lo que mi padre me enseñó de pequeño. En mi casa se escuchaba todo tipo de música. Y yo me crié escuchando boleros, escuchando salsa, escuchando todos los géneros musicales. Siendo mi padre maestro de música, obviamente tengo algunos fundamentos musicales que me ayudaron a mi crecimiento musical. Tengo anécdotas de pequeño, donde yo recuerdo, a muy temprana edad, mi papá me daba ejercicios vocales para aprender a cantar. E incluso hay grabaciones en mi casa donde mi papá me dice que estaba, porque no he logrado escucharlas, donde dice que hay evidencia de cuando desde la barriga de mi mamá él me cantaba y trataba de enseñarme desde pequeño, desde mis primeras palabras, a ir entonando y haciendo ejercicios para que yo aprendiera a entonar. Ahí fue mi crecimiento musical. Creciendo con todo esto, siempre fui un apasionado de toda la música. Y yo fui ese niño que iba a la escuela y no solamente cargaba con un bulto, sino con una guitarra. Mis tardes, mis mañanas, los recreos, los almuerzos, Norberto andaba con su guitarra al hombro. Y siempre en todas las actividades de la escuela, quien cantaba era Norberto. El día de la empleada del comedor, el día de la secretaria, el día de los enamorados, siempre lo pasé cantando en cada esquina. Y enamorando a las nenas, porque eso era parte también de lo que hacía. La música para mí siempre ha sido mi pasión. Definitivamente he vivido enamorado de lo que hago. Esta es mi pasión, esto es lo que me gusta hacer. Y en los géneros musicales nunca logré encerrarme en uno. Aunque comencé con la música típica, también era bien fanático de la música de trío, música de bohemia, era fanático del rock en español. Cuando empecé a escuchar y a coquetear con la salsa y con el merengue, también me disfrutaba cantar y hacer todo esto, aunque nunca lo había hecho profesionalmente. A los 16 años de edad tengo la oportunidad de entrar a la orquesta del maestro Elías López, en una actividad que se hizo en mi pueblo, de Atillo. Tengo la oportunidad de subir con él, me invitaron a cantar una canción. Y yo con 16 años, nunca haber estado con una orquesta, simplemente haber estado con grupos pequeños donde tengo un cuatro, una guitarra, un bongo y un güiro, que esos fueron mis acompañantes desde que comencé en la música. Me toca por primera vez cantar con una orquesta grande. Y recuerdo que ese día subo a tarima y Elías, sin conocerme, me dice, ¿qué quieres cantar? Y a ellos le dije, Contigo en la distancia. Ese famoso bolero que Luis Miguel destacó, ¿verdad?, cuando hizo sus discos de romance. Y recuerdo que cuando canté esta primera canción con Elías, él se quedó como impactado con la voz que yo tenía en ese momento, 16 años de edad. Y recuerdo que al mes de haber pasado esto, me llamó para pertenecer a su orquesta. Comienzo en la orquesta del maestro Elías López como parte de su corista y vocalista, porque ya luego, aunque me pone a entrar como corista porque tenía 2 cantantes adicionales, comienzo como corista de la orquesta de Elías. Recuerdo que hicimos un ensayo un día lunes y miércoles comienzo en lo que fue en Puerto Rico el famoso show de las 12. Y ahí comienza mi carrera musical, profesionalmente hablando,
en otro ámbito fuera de lo que es la música típica. Ahí tengo la oportunidad de, como me decía Elías, tienes que ser una esponja y absorber todo lo que tú puedas de cada persona que se te para al lado tuyo, musicalmente hablando. Y así hice. Tuve a mi lado grandes cantantes. El señor Pedro Brul, el señor Papo Sánchez, el señor Cano Estremera, Luisito Carrión, entre otros. Y de cada uno fui absorbiendo. Nunca había cantado una salsa en mi vida. Pero ahí fue donde comencé. De ahí vienen mis comienzos en la salsa. El coqueteo por empezar. Nunca en la vida había hecho lo que era una inspiración o un soneo, como le decimos. Y me tocó el primer día. Pasé la prueba de fuego. Sigo en la música con la Orquesta de Elías y tengo la oportunidad en el año 2000 de empezar como corista del sonero de la juventud, Víctor Manuel. Ahí soy parte de la orquesta de Víctor como corista, pero comienzo no solamente a estar aquí en Puerto Rico, sino ver plazas fuera de lo que es Puerto Rico. Ahí comienzo a viajar. Mis primeras actividades fueron fuera de este país. Y al ver la impresión de la gente, eso que tú ves a veces en las noticias, eso que veías en aquel entonces cuando todavía el internet no estaba en su pleno apogeo, veíamos lo que era el periódico cuando estaban artistas fuera o en algún show en televisión. Me toca por primera vez vivir eso. Y estar en una tarima donde tenía miles de personas al frente y era impresionante sentir ese feedback de la gente. De verdad que fue una experiencia bien grata. Compartí también con Víctor Manuel como corista aproximadamente 5 años. En medio de esta travesía, conozco a Gerardo Rivas, quien era mi compañero en la orquesta de Víctor Manuel, como conguero. Y ahí nace lo que fue el binomio durante 16 años del grupo NG2, que conformaba Gerardo Rivas y este servidor Norberto Vélez. Para mí, mi plataforma donde realmente aprendí la mayor parte de lo que soy hoy día. Ahí aprendo lo que es el dominio escénico real, cómo trabajar con un público, cómo mantener la atención de la gente que está al frente tuyo, aun cuando ni siquiera conocen quién eres tú. Que para mí fue uno de los retos más difíciles dentro de este proyecto. Cantar no solamente es cantar. Hablaba de que hay que ser apasionado en lo que hacemos. Si esto no lo llevamos dentro, no es lo mismo. Podemos cantar y podemos ser el mejor cantante del mundo, pero si no sabes transmitir a la gente que te escucha lo que llevas dentro de ti, es bien difícil. 16 años de trayectoria con el grupo NG2 junto a Gerardo Rivas. Y ahora paso a mi nueva faceta como solista, la cual emprendo durante este pasado año. Muchos proyectos en los que he estado trabajando actualmente. Ahora me convierto no solamente en cantante, de productor, sino que también estoy haciendo programas para las redes sociales, para mi canal de YouTube. Hoy día muchas de las cosas que se están haciendo se transmiten a través de las redes sociales, que es lo que nos da la vida actual. Y gracias a estas plataformas he logrado llegar a lugares donde la gente no conocía quién es el Norberto de hoy día. ¿Quién es este que está aquí parado frente a ustedes? ¿Quién es este cantante? ¿Quién es esta persona que le gusta lo que hace y que le gusta que la gente disfrute lo que es la música, lo que podemos bailar, lo que podemos transmitir al pueblo y al público? Hablaba de cuando comencé a aprender a tocar un instrumento. Mi primer instrumento fue la guitarra. Mi mamá fue quien me enseña los primeros tonos y a comenzar a conocer este instrumento. La guitarra fue mi compañera de viaje durante estos años. No solamente este instrumento, sino que tenía la bendición de que mi papá era maestro de música y a mi casa llegaban todos los instrumentos que a veces los estudiantes vendían o mi papá le intercambiaba por otras cosas, y eso me daba la oportunidad de yo conocer otros instrumentos, como lo fue la trompeta, como lo fue un saxofón, como lo fue una batería, que yo creo que ese fue el que menos ellos disfrutaron que yo tuviera en mi casa. Como lo fue una conga, como lo fue un bongo, un cuatro puertorriqueño. Decidí quedarme con la guitarra, estudié un poco de lo que fue bajo eléctrico también,
Ahí fui a la Escuela Libre de Música, estudié un poco de lo que fue el bajo eléctrico, pero yo era muy inquieto y siempre quería estar tocándolos todos. Nunca me quedaba en un solo instrumento. Pero siempre la guitarra es quien me acompaña. Para mí la guitarra es un instrumento completo, porque con ella tú puedes hacer lo que quieras. Tal vez con una flauta no puedes cantar a la misma vez que la tocas, pero con una guitarra sí. Y como lo que realmente me apasionaba también era cantar, la guitarra me ayudó a ser lo que soy hoy día. La guitarra me llevó a un conocimiento musical que me ha ayudado a todo lo que hago hasta el día de hoy. Musicalmente hablando, en las estructuras, en las cosas melódicas, en cómo llevar, en cómo componer. Sin la guitarra tal vez nunca hubiese escrito una canción. Tal vez hubiese escrito poemas, como muchas personas hacen. Pero la guitarra es quien me ayuda a buscar melodías, a dónde dirigirme a la hora de escribir. La guitarra es la que me acompaña todos los días a disfrutar de esto que tanto me gusta. La guitarra definitivamente me ayudó a lo que es la formación vocal de hoy día. La afinación, e incluso conocer mi registro. Hay gente que simplemente canta por cantar y ni siquiera entienden en qué registro pueden cantar, hasta qué tonalidad pueden llegar. La guitarra me ayudó a eso. Y era bien interesante cuando, por ejemplo, tú escuchabas una canción de un artista y tal vez yo decía, eso me queda muy bajito a mí, ¿en qué tono está? Y tú dices, está en tal tono. Ok, yo lo puedo cantar aquí, y lo cantaba en otro tono, lo subí un tono más. Yo puedo llegar más alto todavía, y sigue subiendo hasta que tú mismo vas descubriendo a dónde llega tu registro vocal. O sea, cómo una guitarra te puede ayudar a esto. Si tal vez hubiese sido percusionista, tal vez no era lo mismo. La percusión es completamente diferente. Ahí vamos más con lo rítmico, que también ayuda muchísimo, porque también el conocer la base percusiva musical nos ayuda en la clave, nos ayuda a la hora de cómo sentir las cosas a la hora de cantarlas. Conozco cantantes que dentro de ellos no existe esta formación rítmica y a veces suelen perder el ritmo, por decirlo así, ¿verdad? O el compás donde se supone que se esté cantando, o no lo logran asimilar, no logran entenderlo. Entonces a mí, cada instrumento ha tenido una parte importante dentro de lo que hago. La percusión me ayuda a seguir los ritmos donde van, me ayudan a jugar con los tiempos. Los instrumentos de cuerda como la guitarra, toco y conozco un poco el instrumento del 3, el 4 puertorriqueño lo conozco un poco también. El bajo eléctrico, pues, es uno de los instrumentos que también me he destacado poco a poco en ir aprendiendo estilos a la hora de tocar, por ejemplo, en el género de la salsa. A la hora de producir, cuando estoy, por ejemplo, en mi estudio, hemos tenido que ir evolucionando, ¿verdad? Y cada uno ha buscado la manera de tener su espacio para crear su música. Y dentro de esto, creé mi propio estudio para poder ir haciendo ese laboratorio de ideas, ¿verdad? Creando ese laboratorio donde tú empiezas, y es bien interesante comenzar a hacer una canción de cero. Cuando tú llegas al estudio, llegas con una idea en la cabeza y simplemente tienes una melodía y una letra y dices, ok, ¿cómo va a sonar esta canción? ¿Por dónde me dirijo? ¿Hacia dónde lo puedo llevar? Y ahí tú dices, en el caso mío, que por lo regular son un tema en salsa, pero yo digo, ok, vamos a ver cómo lo grabo. Ya tengo tal vez una marcha de una conga que me pueda ayudar a cómo estructurar dónde va la canción, hasta dónde va una estrofa, dónde está la clave y dónde no. Y luego entonces voy grabando una guitarra, grabando una guía de voz. Voy añadiendo el bajo, vamos añadiendo cosas, ideas que a lo mejor vienen a la mente, que me surgen para hacer en los metales, en el brass. He aprendido muchísimo, ha sido un proceso de verdad que me lo he disfrutado mucho, el hecho de tener mi propio laboratorio para la creación musical. De verdad que la música nos lleva a ser tan creativos, a elevar el nivel de creatividad nuestra, que es algo bien impresionante. O sea, el día que menos tú piensas que puedes hacer, de cualquier cosa que puedes escuchar o que te salga en el momento, puedes crear una canción, puedes crear una obra de arte. Y esa es la magia de esto que hacemos. Hay una base bien importante hoy día, en esta era, y se llama las redes sociales. Hoy día todo ha cambiado. Las ventas de discos ya no son como antes. La música se mueve a nivel digital, los streamings, lo que la gente puede ver
a través de canales como YouTube, como muchas plataformas que existen. Y esto ha sido el sustituto de lo que antes funcionaba para las disqueras o para los artistas que salían. Y se convirtió en la parte esencial del lanzamiento de cualquier producto. Y en el caso de la música, yo pienso que es una catapulta a llegar en segundos a lugares donde jamás tú pensaste llegar. Estas plataformas hacen que un producto que tú subas aquí, estando en Puerto Rico, pueda verlo la gente mundialmente y llegar a más masa, yo te diría que en corto tiempo. Hay que saberlo trabajar. Esto no es tan sencillo como simplemente subir contenido y llegaste a la gente. Hay que saber cómo capturar la atención de la gente, a qué público tú te quieres dirigir con lo que estás haciendo. Musicalmente hablando, tienes que estudiar los demográficos, hacia dónde tú quieres mover tu producto. Es un área bastante extensa, compleja a la vez, pero bastante simple para moverse en el ambiente musical. La base importante hoy día es esto. Los medios de comunicación han cambiado muchísimo. La radio existe, la televisión existe. Pero hoy día tenemos al alcance de la mano en un celular lo que tú quieras, en cuestiones de segundos. Solamente hay que buscarlo y simplemente ahí encuentras el producto que tú quieras escuchar y el producto que quieras ver. Antes dependíamos de la televisión o de la radio y había que ver lo que ellos ponían en su programación. Hoy día tú escoges qué quieres escuchar. Entonces hay que estudiar hacia dónde tú quieres mover tu producto para poder llegar a ello de la manera correcta. Hay un disco que para mí desde pequeño me marcó. Y aún sin conocer muchísimo de este género de la salsa, el señor Tommy Olivencia lanzó un disco donde en aquel entonces cantaba Frankie Ruiz. Y en ese disco estaba la canción Anda y ve, te está esperando, anda y ve, la canción de Pancuco. Y yo no sé por qué razón a mí me apasionaba tanto escuchar ese disco. Eso era un disco en long play de pasta que se ponía, ¿verdad?, en el tocadisco. Y yo lo ponía, lo viraba al otro lado y volvía otra vez y volvía. Yo creo que yo le gastaba las agujas a aquel tocadisco poniendo lo mismo y lo mismo. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos una pieza musical, una canción, un disco, una producción de alguien que marca. Y para mí definitivamente ese disco de Tommy Olivencia, yo creo que de ahí despierta mi inquietud por el género de la salsa. Porque yo recuerdo haber escuchado también en mi casa el Gran Combo, a Cheo Feliciano, porque tengo discos en mi casa de eso. Pero esa producción de Tommy Olivencia a mí me fascinaba. Y definitivamente que marcó quién soy yo hoy día. A todo aquel que quiere desarrollarse dentro de la música, a los jóvenes que están buscando estudiar o que están estudiando música, mi mayor consejo es que obviamente se nutran de todo lo que usted entienda le puede ayudar en su carrera. Hay que tener una formación, ¿verdad?, académica. Y también hay que aprender un poco de lo que, como decimos acá, hay que aprender un poco de la calle. Hay que tener un balance. Estudiamos lo académico y también aprendemos lo que se hace en la calle. La manera de interpretar, la manera de cantar, la manera de hacer las cosas o la manera incluso de cómo ejecutar un instrumento. Yo creo que para mí esa es la esencia de un buen instrumentista, vocalista. Aprendemos las técnicas, pero también hay que aprender las mañas, como decimos acá, ¿verdad?, de cómo hacer las cosas. Hay que apasionarle lo que hacemos. Podemos estudiar todo lo que sea, en cualquier profesión, incluso en la música. Pero definitivamente hay una línea que divide lo que aprendes y lo que vas a hacer. Y es la pasión por la música. Si definitivamente amas esto, vas a poder con todo lo que venga de frente. En la música no hay barrera. Todos los días estamos constantemente creando cosas nuevas, buscando. Aunque la música está todo escrita. No hay más notas en el pentagrama que se puedan inventar. Pero siempre hay maneras diferentes de hacer las cosas. Y esto nos ayuda. Esto nos ayuda a evolucionar, a crecer,
a seguir haciendo música de diferentes maneras y a llegar y a capturar la atención de diferentes públicos. Así que mi consejo es pónganle pasión y aprendan y pongan un balance. Estudien y aprendan de esas otras personas que ya llevan una trayectoria, que llevan una carrera, que realmente ellos tal vez no tuvieron la oportunidad de crecer académicamente, pero sí aprendieron en la calle y esa experiencia nos da la oportunidad a nosotros ser grandes también. Yo específicamente tengo algunas producciones o cantantes que me han marcado y que me ayudaron a aprender muchas cosas. Yo admiraba mucho a Cheo Feliciano, por ejemplo, si hablo de lo que es la música salsa e incluso el bolero. Para mí Cheo era uno de los mejores intérpretes, cantantes y soneros, porque Cheo lo mismo cantaba una salsa que podía interpretar un bolero de una manera donde te llevaba y te transmitía a ti lo que él quería. Otro cantante que es más moderno y que siento que es igual que él, Marc Anthony. ¿Y por qué? Y mucha gente critica a Marc Anthony porque tal vez no era un cantante de salsa porque era un rockero. Pero Marc Anthony para mí es un tipo que cualquier cosa que canta le pone el corazón y definitivamente transmite esa energía que quiere con cada palabra que canta. Para mí esos son dos artistas que me han marcado mucho. Y en mi crecimiento también, dentro de lo más romántico, otro de esos artistas que yo, y puedo hablar de una producción específica, era Luis Miguel, con el disco de Romance y con todos los discos anteriores que tenía también, porque también fui fanático de lo que era la balada y lo que él hacía. Pero también era ese tipo de personas que yo creo que lo que impactaba también era la calidad vocal. Y ese es mi enfoque. Mi enfoque ha sido no solamente ser un cantante o ser un sonero o ser un bailarín en tarima, sino tratar de transmitir eso, llevarle la pasión de cuando cantamos a la gente. Y así hay muchos cantantes que para mí han sido clave en lo que soy hoy día. Como bien me dijo el maestro Elías López, me dijo, sé una esponja en tu vida y absorbe todo lo bueno de cada persona que te rodea.